Hola, buenos días, docente y compañeros. El día de hoy le vamos a presentar el análisis de la biografía de Frida Kahlo. Nuestro grupo está conformado por Camila Palacios, Natalia Hurtado, Luis Aldarriaga, Mara Caicedo y quien les habla, Andrea Fonseca. Iniciaremos con el índice. Primero, biografía. Segundo, espacios geográficos. Tercero, estructura de tiempo cometido. Cuarto, contexto sociocultural. Quinto, canosidad implícita. Sexto, triple mimesis. Séptimo, obras representativas. Frida Magdalena Carmen Kahlo Calderón fue una pintora mexicana. Nació el 6 de julio de 1907 en la Ciudad de México, en la casa que fue la propiedad de sus padres desde el 1904 y que hoy en día se conoce como la Casa Azul. Fue la hija de Will Guillermo Kahlo, de ascendencia alemana, y de la mexicana Matilde Calderón. Frida fue la tercera de 4 hijas de este matrimonio. Matilde y Adriana fueron las hermanas mayores y Cristina la hermana menor. Bueno, en cuanto a la biografía del autor, logramos rescatar 3 grandes autoras, entre ellas María Alejandra Giraldo Benjumea, la cual ella decide escribir sobre Frida en el 2018. Saca una mini biografía en la cual se la dedica a todas las mujeres que en su día a día luchan por no desfallecer, porque su fuerza y su visión va más allá de los falsos límites establecidos en una sociedad machista. Por otro lado, a esta escritora le pareció increíble la historia de Frida Kahlo porque ella no podía creer que alguien fuera llevado al límite de una manera tan infame. Expresa que el nombre de Frida es sinónimo de lucha, una lucha que llevó durante toda su vida en contra del amor, la sociedad, aquello que estaba establecido moralmente e incluso en contra de su propio cuerpo que le retaba cada día más, pero en todas esas cosas nunca fueron un obstáculo que frenara su arte. Ella elaboró pinturas cargadas de dolor, pero representadas bellamente. En cuanto a la segunda autora, encontramos a María Hayes. Ella es una ilustradora contemporánea, feminista con los pies en el suelo y las vistas más altas. Esa escritora opina que Frida es una persona que no necesita mucha presentación por lo reconocida que es su pintura hoy en día. Pintora mexicana que inspira su obra en su propia vida. Eso nos lleva también a pensar que como artista que es, hizo ciertas modificaciones a lo que se dice de su vida. Y tal como María sostiene, para saber sobre la vida de Frida, no podemos separar los hechos de la interpretación que da Frida a su vida, puesto que toda su vida significa simplemente una cosa, que es arte. Entonces, ella nos resume que la vida de Frida, desde el momento de su gestación hasta el día de su muerte, lo que me gustó también fue que no solo enfoca su vida en la relación con Diego, puesto que ella dice que esto no da lugar sino a personas que han influido ciertamente a lo que ella fue de una u otra forma. Finalmente, desde otra mirada está la historiadora y autora estadounidense Hayden Herrera, la cual estaba demasiado curiosa por las obras de Kahlo. Cuando decidió indagar más sobre la vida de Frida, quedó prendida. Decía que las pinturas que observó eran tan fuertes que no podía entender por qué nadie había escrito sobre ella. Con esa vida, con ese arte, podría fácilmente entrelazarse un gran perfil. Herrera, en Nueva York, catapultó a Frida como un potente recibimiento de la crítica que no escatimó en elogios. Simplemente decía que esto era persuasivo, lúcido, meticuloso, íntimo, refrescante y capaz de capturar la grandeza y la amplitud de cada personaje que era como tal la vida de Frida Kahlo. Bien, seguimos con espacios geográficos. A lo largo de la obra nos narran diferentes espacios en donde Frida consolidó su identidad como artista.
La obra literaria inicia con la narración de lo que fue gran parte de la vida de Frida Kahlo, desde su niñez hasta los últimos días de vida, y resaltan hechos históricos que marcaron la época en la que se ambienta la obra. Frida es originaria de Coyoacán, un pueblo mexicano que fue fundado el 28 de agosto de 1928 y cuenta con aproximadamente 616.000 habitantes. Existen hechos que marcaron este lugar y el país de México, como por ejemplo los enfrentamientos entre mexicanos y extranjeros que se da por la intención de Estados Unidos de expandir su territorio por medio de la fundación de Texas, que más tarde se independiza del país en el año de 1836. La artista vivió gran parte de su juventud en Ciudad de México, donde además realizó sus estudios de preparatoria. Por esta época, México tuvo una crisis a causa del descenso de la producción de petróleo, que afectó enormemente a la economía del país. En su juventud, Frida empezó a mostrar interés por la política, formando parte del grupo denominado Los Cachuchas, grupo que abogaba por los derechos de los estudiantes y en donde tan solo ella y otra amiga eran las únicas mujeres. En su adultez, debido a la tensa situación que vivía México por el gobierno de Plutarco Elías, Frida se muda a New York en el año de 1931. Por ese año se inaugura el Empire State Building, que es considerado una de las 7 maravillas del mundo. Y durante su estadía criticó en buena medida a este gobierno. Años más tarde, en 1940, ella retorna a México, en donde finalmente muere, y la casa donde vivió gran parte de su juventud, que es conocida como la Casa Azul, fue consolidada como el museo en donde se pueden apreciar obras del artista y algunas pertenencias. Estructura de tiempo cometido. El 17 de septiembre de 1925, Frida Kahlo sufrió un gravísimo accidente cuando iba de regreso a casa en compañía de Alejandro Gómez, quien era su novio en ese tiempo, pues el autobús en el que ellos se transportaban fue arrollado por un tranvía, quedando aplastado contra un muro y completamente destruido, dejando en Kahlo secuelas físicas y psicológicas, en las cuales tuvo que ser intervenida a 32 cirugías. Debido a esto, ella quedó estéril, aunque en 2 oportunidades quedó en embarazo, pero ninguno de ellos logró ser exitoso. Frida entabló una relación sentimental con Diego Rivera y el 21 de agosto de 1929 decidieron casarse. Kahlo recibió varias infidelidades por parte de Diego. Entre una de tantas aventuras, Kahlo se enteró de que Diego entablaba una relación clandestina con Cristina, quien era su hermana menor. Siendo así que fue tanto el impacto que esta situación obtuvo en ella, que ella tuvo depresión y decidió alejarse totalmente de su hermana. En 1939 decidió divorciarse de Diego, debido a que no podía perdonar el daño y la traición que había recibido de parte de ellos. Frida Kahlo tiempo después entabló relaciones sentimentales con mujeres y con hombres, las cuales siempre estuvieron presentes en su vida. Estructura de tiempo cometido. El 17 de septiembre de 1925, Frida Kahlo sufrió un gravísimo accidente cuando iba de regreso a casa en compañía de Alejandro Gómez, quien era su novio en ese tiempo, pues el autobús en el que ellos se transportaban fue arrollado por un tranvía, quedando aplastado contra un muro y completamente destruido, dejando en Kahlo secuelas físicas y psicológicas, en las cuales tuvo que ser intervenida a 32 cirugías. Debido a esto, ella quedó estéril, aunque en 2 oportunidades quedó en embarazo, pero ninguno de ellos logró ser exitoso. Frida entabló una relación sentimental con Diego Rivera y el 21 de agosto de 1929 decidieron casarse. Kahlo recibió varias infidelidades por parte de Diego.
Entre una de tantas aventuras, Carlos se enteró de que Diego entablaba una relación clandestina con Cristina, quien era su hermana menor. Siendo así que fue tanto el impacto que esta situación obtuvo en ella, que ella tuvo depresión y decidió alejarse totalmente de su hermana. En 1939 decidió divorciarse de Diego, debido a que no podía perdonar el daño y la traición que había recibido de parte de ellos. Frida Kahlo tiempo después entabló relaciones sentimentales con mujeres y con hombres, las cuales siempre estuvieron presentes en su vida. En el año 1922, Frida ingresa a la Escuela Nacional Preparatoria Ciudad de México, aspirando a estudiar medicina. Recientemente, la escuela había empezado a admitir estudiantes femeninas, de las cuales 35 son las únicas mujeres entre un total de 2.000 alumnos. Frida ingresa a formar parte de un grupo conocido como los Cachuchas, que se autodefinían como un grupo político crítico a la autoridad. Se movilizaban por las reformas del sistema escolar. En ese grupo solo se presentaban dos mujeres, que eran Carmen Jaime y Frida. El 24 de mayo de 1940 se produjo el primer atentado fallido de Sicarios contra Trotsky. A raíz se realizó un allanamiento en la Casa Azul y Frida estuvo detenida por varias horas. En agosto de ese mismo año, Trotsky fue asesinado en un segundo atentado. Frida fue interrogada nuevamente por la policía. En 1953 se realizó la única exposición individual de Frida en la Galería de Arte Contemporáneo. La pintora asistió a un cama de hospital donde se propuso realizar chistes y beber en una exposición. Frida, a pesar de ser una mujer casada, fue de las primeras mujeres en demostrar en sus obras la la indemnidad femenina desde su perspectiva, rechazando lo femenino en el arte desde lo tradicional masculino de la época. El 8 de marzo de 2018, para conmemorar el Día Internacional de la Mujer, la marca de juguetes Mattel anunció que sacaba una línea de juguetes Barbie llamada Sheroes, en que muchos personajes Frida fue parte de la inspiración como modelo de la línea. Sin embargo, la familia de Frida denunció a la empresa por no tener el permiso legal para reproducir la figura del artista. Continuamos con la canonicidad implícita. En este apartado se tiene como intención mostrar la importancia de leer la obra de Frida Kahlo. Bien, es importante conocer la vida y obra de Frida, ya que ha sido un referente no solo para México, sino también para Latinoamérica, puesto que fue una mujer que se atrevió a romper con lo socialmente establecido, con el sexismo de la época, el machismo, estereotipos, costumbres y tradiciones que se caracterizaban por la subyugación de la mujer. Se podría decir que uno de los hechos más relevantes fue el accidente que sufrió Frida Kahlo en su juventud el 17 de septiembre de 1925, mientras se transportaba en un bus con su novio de esa época, Alejandro. Puesto que a partir de aquí, durante su proceso de recuperación, ella empieza su interés por la pintura, convirtiéndose años más tarde en una de las artistas latinoamericanas más importantes. En 1938, Frida asiste por primera vez a la Exposición Internacional Surrealista de la Galería de México, donde solo ella y dos artistas más, Remedios Varos y Leonora Carrington, eran las únicas mujeres, cuestión que también se convierte en otro elemento importante, sobre todo porque el arte de la época solamente era liderado por los hombres. Frida no solamente es reconocida por las piezas que realizó, sino también por ser un ícono en la lucha feminista actual. Por medio de su arte, ella quería simbolizar cuáles eran sus propias significaciones sobre ser mujer, no de una manera sutil y delicada como la época lo esperaba, sino más bien desde una mirada real, dramática, simbólica y personal. Nunca se cohibió. Siempre tenía claro cuáles eran sus ideales y por ende los defendía. No le gustaba que la encasillaran. Se atrevió a mantener relaciones amorosas con otras mujeres. Vivió su sexualidad a plenitud. Cuestión que para la época era un escándalo. Es por esto que la biografía de Frida Kahlo es crucial, porque logra representar su lucha contra la opresión, cómo en medio de una sociedad heteropatriarcal
ella decidió mantener un vínculo amoroso tanto con mujeres como con hombres. Las luchas y miles de obstáculos por los cuales tuvo que atravesar, y sobre todo es relevante porque muestra lo capaz que puede ser una mujer si sigue sus ideales y si va en contra de aquello con lo que no está de acuerdo. Primeramente, para hablar de la mimesis 1, es importante resaltar que Ricord la define como la previsión de lo que hacemos, la imitación de las ideas humanas, y a través de esta se configura la temporalidad y a partir de ahí es llevada al relato. Transforma el tiempo humano de la acción en un tiempo narrado que hace parte del relato. Y en relación a lo que plantea la autora María Alejandra Giraldo, en la biografía de Frida Kahlo se logra analizar y relacionar que las principales características de la mimesis 1 se ven reflejadas en la forma en la que es relatado cada suceso importante de la vida de Frida. El hecho de la autora tomarse el espacio de ir detallando cada uno de los diferentes aspectos, los cuales nos permiten dar cuenta de las vivencias de ella, se va construyendo una adecuada narración con una temporalidad consecutiva. La trascendencia que se llevó a cabo en el libro, la cual abarca desde sus primeros años, su juventud, especialmente el accidente que tuvo Frida en 1925 y todo su proceso personal y profesional. Todo el desenlace de su carrera hasta su muerte se fue indagando de forma muy precisa. Se permite comprender cada suceso por medio de un relato claro, conciso y coherente con la noción del tiempo. Seguimos con la mimesis 2. En la mimesis 2 nos marcan un antes y un después en la historia que se relata. Es decir, es un punto intermedio entre la mimesis 1 y la mimesis 3. Como se puede observar en la autobiografía, la mimesis 2 es un elemento que está muy marcado, pues a lo largo de todo el libro se relatan situaciones o acontecimientos que vivió Frida Kahlo y lo hacen de una manera muy detallada. Cada elemento tiene la intención de construir una historia en donde el lector pueda desmenuzar los aspectos que hicieron parte de la vida del artista. La obra inicia dando pinceladas de lo que fue la niñez de Kahlo, una etapa un tanto solitaria debido a las enfermedades que padecía y que incluso retrata en uno de sus cuadros. Posteriormente, siguen con la etapa de la adolescencia. Es aquí donde marcan un antes y un después de lo que fue la historia de Frida, ya que relatan el accidente que sufrió y cómo a partir de este ella decide dedicarse a la pintura. Luego pasan a la adultez comentando algunas situaciones, como los 2 abortos que tuvo. Este también es otro hecho que afectó al artista. Y por supuesto, su vida matrimonial con Diego Rivera, que estuvo muy marcada por infidelidades. En la mimesis 2 ocurre algo muy interesante, y es que los acontecimientos que se exponen a lo largo de la historia tienen la intención de despertar en el lector sentimientos como, por ejemplo, la compasión, el temor, la alegría, que de hecho permite la configuración discordancia-concordancia. La historia de Frida es sin duda una historia trágica, dramática, dolorosa, y por medio de esta obra lo hicieron muy bien. Transmitieron en los sentimientos de nosotros como lectores compasión, tristeza en algunos momentos, pero también inspiración, sobre todo por todas las batallas que atravesó el artista y porque su vida sin duda es un referente. En cuanto a la mimesis 3, el sentido de lo vivido, Ricord nos da a conocer que la mimesis 3 es una generalización que trasciende lo dicho por Aristóteles. Diré que mimesis 3 marca la intercepción del mundo del texto y del mundo del oyente o del lector. Intercepción, pues, del mundo configurado por el poema y del mundo en que la acción afectiva se despliega y despliega a sí mismo su temporalidad específica. Por tanto, logramos afirmar entonces que la mimesis 3 de alguna manera es una especie de preeminencia debido a que ella es la encargada
de dar a la obra el porqué de su existencia. Con lo ya mencionado, podemos afirmar también que la intención, o más adecuadamente el sentido de quienes escriben y narran sobre Frida, no es únicamente dar a conocer la historia, sino también que reflexionemos en cómo podemos convertir nuestras tragedias y hacer de ellas algo hermoso. Por último, tenemos las obras representativas. A Frida nunca le gustó que la tacharan de surrealista. De hecho, en algún momento ella menciona que cada una de sus obras tiene la intención de retratar un momento o una experiencia de su vida. No vamos a explicar todas por cuestiones de tiempo, pero sí nos vamos a enfocar en tres que resultan bastante relevantes. Por un lado tenemos a Henry Ford, ese es el nombre de la obra, y hace referencia al momento en el que Frida perdió a su segundo bebé. Este fue un momento que marcó profundamente su vida porque además de ser una experiencia dolorosa, eh, ella se entera que no puede ser madre y este era uno de sus sueños. Entonces ella decide retratarlo por medio de una pintura. Se puede apreciar a una mujer acostada que es Frida con el vientre aún abultado. Se ve como si se desprendieran tres arterias, por así decirlo, de su vientre. En un lado se ve como al feto, que simboliza al hijo. En otro lado se ve como a su matriz. En otro lado se ve un caracol, que el caracol simboliza el proceso lento y doloroso que fue el aborto. Luego tenemos la obra que se llama La columna rota, y esta representa el accidente que ella tiene a los 18 años en 1925. Este fue un hecho sin duda alguna que marcó un antes y un después, porque es aquí donde Frida se interesa por el arte. Entonces se logra ver a una mujer atravesada por un tubo de metal. Digamos que esta obra se da en su proceso de recuperación y además simboliza el dolor que pasó Frida, porque a partir de esto tuvo que someterse aproximadamente a 32 cirugías para reconstruir su cuerpo. Por último tenemos al venado herido. El venado herido simboliza como la carga emocional y física de Frida. Vemos a un venado con la cara de Frida Kahlo atravesado por unas flechas. Esto simboliza el dolor físico por todos los sucesos como el accidente, como los abortos que tuvo que pasar Frida, y el dolor emocional que le causaba también no solamente los hechos que había vivido, sino también críticas que la sociedad le hacía por sus ideas políticas y por la forma en la que vivía su sexualidad. Para concluir, cabe resaltar que Frida Kahlo fue una mujer valiente, persistente y exitosa. A pesar de las situaciones tan difíciles que tuvo que pasar en su vida, ella siempre veía lo positivo a todo y buscaba la posible solución de salir de ellos y de superarlos. Siempre se caracterizó por ser esa mujer apasionada y entregada, pues amaba lo que hacía y siempre dio lo mejor de sí misma hasta el último día de su vida.